El tema que les quiero predicar hoy es titulado Guardianes de la Doctrina. No de la bahía, de la doctrina. Amén. Entonces, ¿por qué quiero hablar de este mensaje? Porque realmente están existiendo en estos tiempos y siempre han existido muchos vientos de doctrinas erradas, doctrinas de demonios. Hay doctrinas de hombres o doctrinas humanas, hay doctrinas de demonios y está la doctrina sana, que es la doctrina bíblica. Entonces, en estos tiempos vemos muchas cosas raras, extrañas en las iglesias, sucesos que uno queda aterrado. Entonces, para poder nosotros mantenernos firmes en la sana doctrina, nosotros como pastores, como maestros, debemos enseñar y reforzar cada día la doctrina. Entonces, el deseo que tengo es seguir guardando la doctrina de Dios, la doctrina sana o la sana doctrina. Por eso he titulado este mensaje Guardianes de la Doctrina. Cada uno de nosotros que hemos conocido la sana doctrina debemos ser guardianes de la doctrina. Para poder ser guardianes de la doctrina, primeramente hay que aprenderla. Si usted no aprende la doctrina, si no la conoce, usted no puede ser guardián de esa doctrina. Entonces, el deseo es enseñarle en este tema, en esta serie, porque sé que no la voy a terminar hoy, porque no la llevo ni por la mitad, todo lo que es la doctrina, es que usted pueda conocer y reforzar la doctrina. Hay muchos de ustedes que ya tienen claro la doctrina, la sana doctrina, pero a través de este mensaje usted va a ser reforzado en ese conocimiento y también va a tener más claridad, porque a veces conocemos parte de la doctrina, pero no tenemos claridad en cuanto a la doctrina. Amén. Primeramente debemos saber qué significa doctrina. ¿Cuántos saben qué significa doctrina? Si usted sabe, solamente levánteme la mano, no me diga para usted qué es la doctrina. Ok, solamente dos saben qué es doctrina. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra que el Señor me guió sí es correcta, porque ninguno de los demás saben doctrina. ¿Qué es doctrina? Entonces, vamos a aprender primeramente qué es doctrina, qué significa doctrina. Entonces, ¿qué significa doctrina? Significa enseñanza que se da para instrucción de alguien. Eso es lo que significa, según el diccionario. Enseñanza que se da para instrucción de alguien. Es decir, una enseñanza que se da para instruir a alguien, obviamente, en cuanto a algo. En este caso, en cuanto a la palabra, ¿verdad? Porque pueden haber doctrinas políticas, por ejemplo. La izquierda es una doctrina política, la derecha es una doctrina política. Entonces, hay diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas, pero de la doctrina que le quiero hablar es de la doctrina de la palabra. Amén. Listo, entonces es la enseñanza que se da para instrucción. Entonces, la doctrina es una instrucción. Lo que nos traen a través de la palabra a instruirnos para poder hacer las cosas. Si yo le mando a usted a hacer algo, usted debe recibir una instrucción, ¿verdad? Cuando usted compra, digamos, un aparato electrónico muy sofisticado, muy moderno, que usted no tiene conocimiento de eso, esos aparatos por lo general traen un manual ¿de qué? De instrucción. Un manual de instrucción para que usted pueda conocer cómo utilizar ese aparato. Entonces, todo lo que se quiere organizar o poner a funcionar necesita instrucciones. Muchos de ustedes ya conocen la instrucción para andar por lo menos un parlante de esto, pero hay otros que de pronto no conocen bien y necesitan ese manual de instrucción. Muchos de ustedes han recibido al Señor y su palabra, pero necesitan ser instruidos. Eso es la doctrina. Denle un fuerte aplauso al Rey.
¿Qué es doctrina según un diccionario bíblico que encontré? Según el diccionario bíblico, ¿qué es doctrina? Ya le hablé según un diccionario normal, secular, y ahora vamos a mirarlo a través de un diccionario bíblico. Dice, la palabra que se traduce como doctrina significa instrucción, especialmente en lo que se refiere a la aplicación del estilo de vida. Entonces, el diccionario bíblico dice que es la instrucción que se refiere a la aplicación, especialmente se refiere a la aplicación del estilo de vida. O sea, a través de la doctrina es que usted puede saber y puede conocer cómo es que usted puede vivir, cómo es que usted se puede comportar, cuál debe ser el estilo de vida según la doctrina, según la instrucción bíblica que usted debe llevar. ¿Me está entendiendo por qué es importante la doctrina? Porque cuando no hay doctrina en una congregación, los unos viven de una forma cualquiera, sin un conocimiento, sin una instrucción. Los otros viven de otra manera, pero cuando hay doctrina, cuando hay instrucción, todos vamos marcando un mismo paso. Es como que usted va a coger una pareja para bailar. ¿Cuántos salen a bailar? Ninguno, ese era antes, ¿verdad? Ya no. Pero antes que usted salía a bailar, usted coge una pareja y si esa pareja no sabe bailar o usted no sabía bailar, eso era un lío, eso era una pisadera que da miedo. Entonces, hay que aprender la doctrina para que todos podamos, digámoslo así, bailar a un mismo ritmo. Pastor, ese término bailar, la Biblia dice que Él cambiará nuestro lamento en baile. Entonces, para que usted pueda bailar espiritualmente en el ritmo de la palabra, usted necesita conocer la doctrina. Porque si no, usted va para un lado y la palabra para el otro. Usted va a pararse a predicar, pero lo que usted va a predicar no se va a parecer a usted. El que no es adoctrinado no vive la palabra y no vive un estilo de vida conforme a las escrituras. Nosotros como cristianos que hemos recibido a Cristo debemos acatar las instrucciones. Cuando un soldado se le indica ir a un cierto sector para hacer un operativo, ¿qué es lo primero que reciben los soldados de sus altos comandantes antes de ir? Instrucciones. Sin instrucciones, el soldado no va a ir a ningún lado. Entonces, si usted quiere ir a algún lado con Cristo, si usted quiere ir a algún lado ministerialmente hablando y poder prosperar y ser agradable ante Dios, usted necesita recibir las instrucciones. Si usted no recibe las instrucciones, usted no está preparado para la batalla. Si usted no recibe las instrucciones, usted no está preparado para vivir agradable delante de Dios. Entonces concluyo esta introducción con lo siguiente. La doctrina nos instruye cómo comportarnos, cómo debemos vivir para agradar a Dios. ¿Y cuál debe ser la creencia? Repito lo que concluyo. La doctrina nos instruye a cómo comportarnos, cómo debemos vivir para agradar a Dios y cuál debe ser la creencia. O sea, enfoca nuestra creencia a lo correcto. Mire, mucha gente sin doctrina tiene fe. Tiene fe. Pero como no tiene doctrina, pone su fe en cosas equivocadas. Por ejemplo, puede poner su fe en los matachos, en las estatuas. Puede poner su fe en los hombres, en los pastores, en los apóstoles, en los profetas. Y no está mal que honremos al pastor, que honremos al profeta. Pero el que está adoctrinado sabe
que su fe no debe ser colocada en el hombre, sino en Dios. Entonces mucha gente tiene fe en el mundo y les va, digamos que bien, pero su fe está sin doctrina. Y si su fe está sin doctrina, su salvación está perdida. Porque si no hay doctrina en nuestra vida, no podemos caminar por el camino correcto que conduce a la salvación. Porque la doctrina, escúcheme esto, las doctrinas sanas hace estrecho el camino. Cuando la doctrina es sana, el camino es estrecho. Porque así lo dice la Biblia. Ancho es el camino que lleva a la perdición, pero estrecho el que conduce a la salvación. ¿Por qué es estrecho? Básicamente es estrecho por la doctrina. Porque si usted no tiene doctrina, usted vive como usted se le dé la gana, ¿verdad? Pero cuando usted tiene doctrina, es instruido, usted sabe que las instrucciones que Dios le da son estas, son aquellas, así debo comportarme, así debo andar, así debo vivir delante de Dios. Amén. Den un fuerte aplauso al Rey. Quiero que nos ubiquemos en la palabra de Dios para entrar en el texto base de esta enseñanza, en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 16. Cuando estén allí, me confirman con un amén. Repito, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Disculpe, esperemos un momento aquí, parece que... Deme reviso por acá. Aleluya. Es primera, aquí me equivoqué al escribir. Es primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Mire lo importante que es tener cuidado. Yo le dije segunda y no era segunda, era primera. Y lo que el apóstol Pablo le dice aquí a Timoteo es lo siguiente: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Puede sentarse el que se colocó de pie. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo? Cuida la doctrina. Ten cuidado de la doctrina. Porque si tú no tienes cuidado de la doctrina, tú no vas a poder ser salvo y los que te oyen tampoco serán salvos. O sea que una persona que predica una mala doctrina, una doctrina incorrecta, una doctrina equivocada, es una persona que no solamente se va a perder él, sino que los que le oyen y le creen se van a perder también. Por eso la importancia de nosotros poder tener un estilo de vida en cuanto a la lectura de la palabra, para que no comamos cuento, sino que comamos Biblia. Hay mucha gente comiendo cuento. Hay mucho predicador soltando código. Te voy a soltar un código, te voy a soltar un código, y lo que sueltan es pura falacia. Lo que sueltan es puras palabras lisonja, ¿verdad? Ya hay una cantidad de gente creyéndole. Y hay una cantidad de gente que ya no miran la doctrina por estar escuchando a los cuentos de los profetas, que pareciera ser cuento de los hermanos Grimm. Ahora, yo no digo que Dios no hable a través de un profeta. Yo creo que Dios habla a través de mí, a través de los profetas, a través de la gente de Dios. Lo que yo creo es que si no hay doctrina, la profecía puede estar inflada. La profecía puede estar leudada.
Por eso está bien que Dios use gente, que Dios nos use trayéndole una palabra a ustedes, pero también Dios tiene que usarnos trayéndole la enseñanza correcta, la doctrina, que es la que al final de cuentas nos va a entregar la salvación. Porque que Dios te profetice que te va a entregar una bendición, está bien, Dios lo puede hacer, Dios lo ha hecho. Dios ha prometido bendecirnos. Dios le prometió a Abraham que lo bendeciría. Y de hecho Dios bendijo a Abraham, ¿verdad? Pero la salvación de Abraham no estaba en la riqueza que pudo tener. De hecho, el Señor bendijo y prosperó a Salomón, dándole sabiduría y riqueza. Pero la riqueza de Salomón no lo iban a salvar. De hecho, con toda la riqueza que tenía Salomón, llegó a adorar después ídolos. ¿Por qué? Porque no tuvo cuidado de la doctrina. Entonces, la bendición que Dios te va a entregar, porque sí puede que Dios te esté hablando de una bendición a través de un hombre de Dios. Pero esa bendición solamente son las añadiduras. Dios quiere que nosotros profundicemos y lleguemos a una madurez espiritual, donde no solamente buscamos a Dios para que Dios nos dé casa, carro, finca, beca y bendiciones materiales que son buenas, que no son malas, son buenas. Pero Dios quiere que maduremos y que vayamos más allá de esto. Dios quiere que nosotros anhelemos tener un conocimiento doctrinal en nuestras vidas que nos pueda llevar a ser centrados y tener un estilo de vida que agrade a Dios. Si no somos edificados en la doctrina, somos o tendremos un crecimiento vano, un crecimiento falso. Usted ha visto esos frutos, esos mangos. En estos días salen ya los mangos. Y usted ve ese mango y usted lo ve madurito. Y usted lo coge, pero ¿qué va? Están dañados por dentro. Era un mal fruto. Entonces, a veces cuando nosotros no nos instruimos en la doctrina, podemos vernos bien bonitos, pero por dentro no estaremos bien. Porque quien nos hace estar bien es Dios a través de su palabra cuando nos instruye. Den un fuerte aplauso al Rey. Punto número 1. ¿Cuál es la fuente de la doctrina? Hay una doctrina, ¿verdad?, que les he hablado para nosotros los hijos de Dios. Pero ¿cuál es la fuente de esa doctrina? Esa doctrina no tiene 2, 3, 4, 5 fuentes. Esa doctrina tiene una sola fuente. Yo no sé si alguien de los que está aquí sabe cuál es la fuente. Alguien que me lo diga. ¿Cómo dijeron? Cristo, sí. Porque Él es la palabra de Dios, Él es el verbo de Dios. ¿Quién más me dice algo? La fuente de la doctrina, que no es contrario a lo que el hermano dijo, porque es Cristo. La fuente de la doctrina es la palabra de Dios. Y Cristo es la palabra de Dios, ¿verdad? Él es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Amén. Entonces, la fuente de la doctrina no es una nueva visión o revelación de un mortal que dice habérsele aparecido un ángel con una nueva instrucción o haber tenido un sueño. ¿Cuánta gente no se levanta que comió frijoles y salen soñando que Dios me reveló esto y me reveló aquello? Se me apareció un ángel en el sueño y me mostró una nueva revelación. Cuando alguien venga con ese tipo de cosas, que Dios me mostró una nueva revelación, que en un sueño yo vi un ángel que me dijo que hiciéramos así, que ya no hiciéramos asado, tenga cuidado de la doctrina, váyase a las escrituras,
para aprender qué es lo que la palabra enseña acerca de estas cosas. Y usted va a encontrar un texto en la Biblia que dice que ni siquiera si un ángel del cielo baja para enseñarme un mensaje diferente, le creáis. Y el mismo apóstol dice, ni si yo mismo vengo a traerle un mensaje diferente, no me crean. En el transcurrir de esta enseñanza, vamos a mirar algunos personajes en la historia que fueron engañados diciendo que vieron un ángel y cambiaron la doctrina. Uno de esos personajes es el que fundó la iglesia de los mormones. Ojo, la iglesia de los mormones, que se llama la iglesia de los santos de los últimos tiempos. Cuando usted entra a YouTube, usted siempre a veces le va a salir una propaganda de una muchacha invitándole a esa iglesia de los santos de los últimos tiempos. Esa iglesia es una falsa doctrina. Quien la fundamentó, y después vamos a hablar de eso, no hoy, porque hoy no hablaré de eso, solamente le estoy introduciendo a modo de ejemplo de lo que le estoy diciendo. Fue un hombre que cualquier día tuvo un sueño, una visión nueva y cambió. Mira, estos mormones son tan terribles que están creciendo terriblemente y la gente está creyendo en eso. Y cuando los mormones comenzaron con poligamia. El que fundó los mormones llegó a tener, si no estoy mal, de 50 a 60 esposas. Entonces esos datos, cuando corresponde a ese estudio, usted los va a ver. ¿Por qué? Porque se le apareció un ángel y ese ángel es terrible. Ahí el hombre contento porque supuestamente el ángel le dijo que podía tener varias mujeres. El hombre quedó preso por esto. Porque fue acusado de pedofilia, de incesto y de muchas barbaridades sexuales. ¿De dónde salió eso? De una nueva revelación, de una nueva visión, de que yo vi un ángel que se me apareció y me dijo esto o aquello. Oye, la Biblia dice, ni si un ángel del cielo baja a traerte una nueva doctrina, tú no le debes creer. Ahora, quiero aclarar que no estoy en contra de que Dios revele a través de los sueños, a través de visiones. Porque la Biblia dice en el libro de Job que de una o dos maneras, habla Jehová. A través de sueños o a través de visión. Dios sí te puede mostrar una revelación. Dios sí te puede mostrar un sueño, una visión. Pero lo que Dios te va a mostrar en ese sueño, en esa visión, en esa revelación, todo tiene que ir fundamentado en la fuente. Porque Dios no se contradice. Si tú recibiste una revelación, una visión, un sueño, y ese sueño no está de acuerdo con el libro de instrucciones, si se sale de la doctrina, téngalo por seguro que quien te visitó fue un espíritu de engaño, un espíritu de error, para que tú ahora tengas una doctrina de demonio. Sí, Dios me ha mostrado sueños, Dios me ha revelado cosas, es verdad, pero eso que Dios me revela debe estar cimentado en las escrituras. Si no está cimentado en las escrituras, deséchelo. Órele al Señor que reprenda todo espíritu de engaño, todo espíritu inmundo que quiera dañarte la doctrina. Amén. Entonces, aclaro esto. Yo no estoy en desacuerdo que Dios revele a través de visiones, de sueños. Pero toda visión, todo sueño, toda revelación debe estar enmarcada en la palabra. Si no está enmarcada en la palabra, vaya con su cuento a otro lado. Vaya a Hollywood para que le hagan una película, pero no venga a la iglesia a echar esos cuentos raros. Dele fuerte el aplauso al Rey. Entonces, la fuente no es una nueva visión o revelación de un mortal que dice
haberse aparecido un ángel con una nueva instrucción o haber tenido un sueño. La verdad, es que la única fuente de la doctrina es la Biblia, la palabra de Dios. No busque doctrina en otro lado. La doctrina debe estar en la Biblia. No busque doctrina en los folleticos que le entregan a veces en la puerta de su casa. No busque doctrina en los folleticos que entregan en cierta congregación. Ahora se me escapa el nombre. Cuando íbamos a esa congregación, ellos entregaban unos papelitos. No busque doctrina y que en el catecismo. ¿Eso qué es? ¿Dónde salió ese catecismo? La doctrina debe estar fundamentada en las Escrituras. Anteriormente a las personas, los sacerdotes, los curas, le impedían que leyeran la Biblia. Era prohibido que leyeran la Biblia. Y ellos daban la misa que ellos daban, la daban en latín. Nadie lo entendía. Tenían al pueblo ciego, sordo y mudo, hipnotizados en la idolatría. Hasta que se levantó la reforma y personas comenzaron a leer la Biblia, que de esto le hablaré en otro pasaje, esa historia de la iglesia. Comenzaron a leer la Biblia y comenzaron a hacer una reforma. Y comenzaron a darse cuenta que habían cosas que eran incoherentes con las Escrituras. Claro, antes no se daban cuenta porque no les permitían leer la Biblia. Pero cuando comenzaron a leer la Biblia, comenzaron a darse cuenta, oye, estos curas nos están enseñando mal. Nos están haciendo tener una doctrina totalmente incorrecta. Nos están llevando por un camino equivocado y comenzaron a hacer una protesta. Por eso también nos conocen como protestantes. Comenzaron a protestar y a decir, no, pero originalmente la Biblia no dice esto. Comenzaron los fundamentos bíblicos, de alguna manera, como la vara seca de Aarón, a volver a germinar, a volver a florecer. ¿Por qué? Porque encontraron la fuente. El enemigo a través de ellos tenía la fuente sellada para que la gente no conociera la verdad. Porque la Biblia dice que el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Ellos taparon la fuente para que no les entrara la luz de la verdad a las personas. Pero la fuente, por más que usted la quiera tapar, cada vez que usted la tapa, ella se va llenando de más fuerza y cuando viene a ver, va a romper por donde sea. Porque la Biblia dice, la palabra dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces la única fuente que nos debe instruir a nosotros es la Biblia. Más nada. No se ponga a estar creyendo en cuentos de Condorito. Lea las Escrituras. Por eso una enseñanza como esta de los domingos es tan importante. Mire que en los domingos anteriores, ya del año pasado, estuvimos hablando de los 5 ministerios, estuvimos hablando de los 9 dones o de los dones del Espíritu Santo. Todo esto es doctrina que es la que realmente nos va a enseñar nuestra forma de comportarnos y de conocer la verdad y no vivir engañados en una falsedad inflada de solamente profecía y solamente cuentos, historietas, fantasías que se mete la gente en la mente, pero cuando llega la palabra la gente pone los pies no sobre la tierra, sobre la roca que es Cristo Jesús. Dele fuerte el aplauso al Rey. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 10.
Regáleme un instante, me ubico aquí. Parece. Aleluya. Aleluya. Se me travió un poco aquí el versículo. Vamos a continuar al siguiente punto. Mientras me ubico, me regreso. Entonces, el segundo punto es: ¿cuáles son los enemigos de la doctrina? ¿Cuáles son los enemigos de la doctrina? Hay 3 enemigos de la doctrina, los cuales quiero mostrarles hoy. El primero es la mala interpretación de las escrituras. El segundo es las herejías. Y el tercero, la apostasía. Repito, primero, la mala interpretación de las escrituras. Segundo, las herejías. Y tercero, la apostasía. Entonces, el primero que vimos fue la mala interpretación de las escrituras. ¿Qué es malinterpretar? Es la comprensión incorrecta e inexacta de la información adquirida. Repito, es la comprensión incorrecta o inexacta de la información adquirida. Es que tú leas un texto, tú recibiste ese texto, pero lo entendiste de manera incorrecta. O sea, lo mal interpretaste. Muchos se hacen doctrinas basadas en una mala interpretación de la Biblia. Hay mucha gente que a través de la Biblia, leyendo y malinterpretando, se hacen doctrinas. Y esas doctrinas son doctrinas erradas. ¿De dónde salen muchas malas doctrinas? De la mala interpretación de las escrituras. Amén. Entonces, cuando usted vaya a leer un texto, usted debe tratar de que interprete bien ese texto. Pero usted se preguntará: pastor, ¿por qué hay personas que malinterpretan la Biblia y salen con cosas extrañas? Inclusive basan sus doctrinas en la Biblia. Pero claro, la basan porque la malinterpretan. Entonces, eso sucede primeramente. Lo hacen sin tener una relación o comunión con el Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Lo primero es que interpretan la Biblia sin tener una comunión con el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Nadie sin el Espíritu Santo puede interpretar bien las escrituras. Porque dice en primera de Corintios, dice: por tanto os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, nadie que tiene el Espíritu Santo puede llamar anatema o maldecir a Jesús. Cuando alguien toma un texto y lo malinterpreta como no es, ¿qué está haciendo? Está mal diciendo, está mal interpretando. Y como mal interpreta, mal lo dice. ¿Y qué es maldecir? Es decir mal.
Entonces nadie por el Espíritu Santo, nadie que tiene el Espíritu Santo puede maldecir la Biblia o decir mal la Biblia. Entonces, ¿por qué mucha gente malinterpreta la Biblia? Porque no tienen al Espíritu Santo o no tienen comunión con el Espíritu Santo. Esa es una de las razones por la cual hay muchas malas interpretaciones de la Biblia, porque carecen del Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando usted va a leer la Biblia, usted tiene que orar primero. Mucha gente abre la Biblia, pero no ora antes. Cuando usted antes de leer la Biblia ora, usted va a tener comunión con el Espíritu Santo. Y al momento de usted leer la palabra, el Espíritu Santo le va a ayudar a usted a interpretar las Escrituras, para que usted no diga mal las Escrituras, sino para que diga bien. Amén. Entonces, bendecir es decir bien, maldecir es decir mal. Entonces, ninguno que tiene el Espíritu Santo llama anatema a Jesús. Entonces, para poder interpretar bien necesitamos al Espíritu Santo. Dice, por tanto os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo de Dios. Denle un fuerte aplauso al Rey. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 2 al 6. Cuando estén allí me confirman con un amén. ¿Están ahí? Dice el versículo 2: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo, tal confianza tenemos para con Cristo, para con Dios, perdón. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces dice que somos cartas leídas, ¿verdad? Conocidas y leídas por todos los hombres. Y que en nuestro corazón está escrito o está escrita la palabra de Dios. Entonces, si en nuestro corazón está escrita la palabra de Dios, es a través del Espíritu Santo. No que yo sea competente porque tenga mucho estudio, mucha teología, que no es malo. Escúchese bien. Es bueno estudiar las Escrituras, pero no es eso lo que a mí realmente me hace competente, porque dice la Escritura también que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Cuál es la letra que mata? Aquella que se lee sin el Espíritu Santo. No que no deba leer la Biblia, porque alguno que malinterprete esto puede decir: no hay necesidad de estudiar la Biblia, no hay necesidad de leer tanto la Biblia.
Porque la Biblia dice, mire que sacan un texto de contexto. La Biblia dice que la letra mata. Entonces, ¿para qué leemos tanto? ¿Para qué estudiar esto? ¿Para qué estudiar aquello? No, la Biblia no está diciendo que no estudie. La Biblia está diciendo que si el Espíritu Santo de Dios no está, la letra que tú estás leyendo va a terminar matándote espiritualmente. Pero cuando alguien tiene el Espíritu Santo de Dios, puede leer las escrituras y puede tener mucha letra, que la letra no lo va a matar. Entonces, es para que no malinterpretemos. Mire que de ahí surgen doctrinas. Y por eso hay gente que no le interesa leer la Biblia, que no le interesa escudriñar, porque a alguien le digo, la letra mata, hermano. Pero la Biblia dice que debemos escudriñar las escrituras, ¿o no lo dice? Entonces no podemos nosotros interpretar una cosa si no leemos correctamente. Entonces, si alguien malinterpreta las escrituras, con el Espíritu Santo de Dios no las malinterpretará, porque el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Entonces, la segunda respuesta, el por qué hay personas que malinterpretan las escrituras, es precisamente lo que le estoy hablando. Malinterpretan las escrituras porque se han metido en la mente que no deben estudiar tanto la Biblia. Entonces, la segunda respuesta de por qué malinterpretan la Biblia es porque no se preparan bien con el estudio y lectura de las escrituras. Y ahí se convierten al mes y ya creen que están capacitados para predicar. Al año ya piensan que pueden ser pastores. Mire, hay gente que porque tiene un mes ya cree que pueden predicar. O sea, falta preparación. Hay muchos que se ponen a predicar, pero no interpretan la Biblia bien. Pero ya lo están colocando aquí a que predique. Por eso yo tengo un especial cuidado y siempre estoy pendiente en los predicadores. Y yo quisiera gente de Dios que subiera aquí a predicar, que yo conozco, pero yo sé que le falta Biblia. Yo sé que le falta estudio. Yo sé que le falta leer las escrituras, interpretar, estudiar. Entonces, meter a una persona que interprete aquí algo para que vaya a pasar pena, no está bien. Pero hay iglesia, alguien me decía, no, que en una iglesia donde yo estaba pasaban a todo el mundo, ahí abajo así sea, y que leyera un versículo. Pero lo hacen para tener la gente contenta, para que la gente no se vaya, ¿verdad? Pero no les interesa la interpretación que puedan saltarle al pueblo. Porque muchos de ellos salen diciendo unas barrabasadas, unas cosas tan extrañas que confunden. ¿Por qué? Por la falta de preparación y de estudio de las escrituras. Y como ya lo pusieron a predicar 2 o 3 veces y tiene un mes que se convirtió, no le han instruido, no le han dado doctrina, no le han enseñado la palabra. Ya lo colocaron que abrieran un servicio, que leyeran un texto bíblico. Entonces al mes ya ellos se sienten poderosos. Al año de estar congregados ya ellos creen que pueden ser pastores. Pero les falta mucho pelo para el moño. Necesitan escudriñar más las escrituras. Y por eso se levantan tantos pastores enseñando herejías, enseñando cosas incorrectas. Porque lo que estudiaron no le alcanzó para poder guiar a un pueblo. Lo que estudió hasta el momento le alcanzaba para él poder llevar una vida como cristiano e ir creciendo. Pero no le alcanzaba para guiar un pueblo. Entonces comenzó a guiar un pueblo de una manera equivocada. Llevándolos por un camino incorrecto. Enseñándole como doctrina, como hacían los ancianos. Los ancianos en la Biblia comenzaron a tener tantas leyes, los escribas, los fariseos,
Pero todas esas leyes eran dogmas y costumbre y mandamientos de los ancianos, de hombres. De tal manera que Jesús le dijo que habían invalidado la Biblia por la doctrina, por los mandamientos de los ancianos. Ellos invalidaban la Biblia, la palabra, la doctrina de Dios, para poner por encima de la doctrina de Dios un mandamiento de hombre. Y eso era lo que Jesús le reclamaba y se los decía a ellos. Entonces comienzan a pastorear o a liderar y comienzan a enseñarle a la gente sus propios conceptos y sus propios criterios de las cosas. Cuando yo subo a predicar, cuando yo subo a pastorear o a liderar, yo no puedo pastorear y liderar según mi propio criterio, según mi propio razonamiento, según mi propio conocimiento, porque la Biblia declara que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Yo puedo tener 1000 opiniones, pero al momento de venir a enseñarle a usted, mi opinión no vale nada. Por eso el apóstol dijo: ya yo no vivo, ahora Cristo vive en mí. Ya no importa lo que yo creía, el conocimiento con el que yo me formé de la Torá, de las escrituras. Ya eso no importa, ya eso yo lo tengo por basura. Porque cuando nosotros comenzamos a predicar la palabra, debemos dejar que sea la palabra la que nos enseñe. Pero muchos pastores van metiendo, muchos predicadores van metiendo lo suyo. Van metiendo lo que ellos creen, lo que a ellos mejor les parece o lo que a ellos más les conviene. Se vuelven mercaderes de la fe. Se vuelven gente que solamente quieren que la gente viva de la emoción. Se les olvida que la palabra de Dios es la que tiene el protagonismo en cuanto a predicar. Yo puedo dar testimonio de mi vida y yo he predicado muchas veces y he dado mis testimonios, pero yo no puedo hacer del centro de la predicación las cosas que yo viví, mi propio testimonio. Yo le entrego un testimonio para que usted pueda inyectarle un poco de fe de algo que a mí me pasó, pero yo no puedo centrarle mensaje en mi testimonio. Eso se llama egolatría. Estoy hablando de mí, me estoy promocionando yo y estoy quitando del centro a Cristo. Cuando alguien en su predicación quita del centro a Cristo, se está desviando de la doctrina, ¿verdad? Porque está dándole su propia interpretación. ¿Por qué? Muchas veces por falta de conocimiento, por falta de leer las escrituras. Hay gente que como no han estudiado bien la palabra, se pueden quedar sin argumento y comienzan ya a decir que Dios te va a soltar un código, Dios va a soltar un código, y comienzan a utilizar las muletillas. ¿Usted sabe qué son las muletillas? El hermano Alberto sabe que son las muletillas. Esos dichos que comienzan a soltar en medio de la palabra de manera repetitiva, porque hay vacíos allí. Hay vacíos allí que no hayan cómo llenar. Como ahorita que se me perdió el versículo, que no lo encontraba, y quedó un vacío porque hacía falta un versículo. Pues esto es lo que pasa cuando alguien se sube a predicar sin el conocimiento. Queda ese vacío allí. ¿Qué hago? Me pongo a gritar que Cristo viene, que viene un código. Dele fuerte el aplauso a Dios y vive ya esto. No le estoy diciendo lo que hace uno cuando uno no tiene suficiente material de estudio. Y tal vez esto pasó ahorita, pero me está sirviendo de ejemplo, ¿verdad? No fue que no me preparé, fue que se me perdió y no lo encontraba. Pero sirve para que yo le enseñe. Entonces, cuando alguien no se prepara, que voy a predicar mañana, el pastor me puso a predicar mañana el culto de viernes. Mañana que esté en el altar, algo me baja, algún rema me baja.
Y entonces abren la Biblia, donde la Biblia me habla. Ay, voy a predicar aquí, porque aquí me salió. O comienzo de ti, Marín, de dos pingües, y comienzo a hacer una especie de suerte para ver qué versículo voy a predicar. ¿Cómo se llama eso? Falta de preparación. Yo tengo que tener respeto a las personas que vienen y a Dios. Porque cuando yo hago esto, yo le estoy faltando el respeto a Dios que me dio el privilegio. Y le estoy faltando el respeto a la gente que viene a escuchar palabra de Dios. Y si usted viene a escuchar palabra de Dios, ¿qué es lo que yo le tengo que hablar? Palabra de Dios. Si no le hablo palabra de Dios, yo le estoy faltando el respeto a usted. Pero escúcheme, hay gente que le encanta que le falten el respeto. ¿Por qué? Porque le encanta que le echen mentiras, que le hablen lisonga, que le hablen cosas livianas, que se le paren así unos profetas y le hablen al oído. Así te dice Dios. Mira, aquí cerquita trajeron una iglesia que es conocida como la iglesia del secretico. Eso se llena full, hermano. Pero ¿cuál es la estrategia? Te sientan en un lado y te hablan al oído y te dan una profecía. ¿Y cuál es la profecía que te dan? Va a recibir una llamada. Y en esa llamada te van a entregar un dinero. Alguien que cercano a ti se va a comunicar, o alguien que está por fuera te va a llamar. Y un día por equivocación llegué a ese lugar, allá en Pibijay. Porque mi hermano me dijo, me estoy congregando en una iglesia, estoy contento. Y yo alegre, bueno, listo, un día esto que vaya te acompaño. Yo no era pastor. Y listo, llegamos a la iglesia. El letrero es azul. Y entramos y a los nuevos los sientan en un lado y a los antiguos en otro lado. Claro, para no equivocarse. Porque a los nuevos le dicen la misma historia que le dicen a todos. Y después cuando ya tienen tiempito sí lo pasan a otra fila, donde ya están los más antiguos, porque ahí el embuste tiene que ser más grande y más, ¿cómo le explico? Más cimentado. Entonces vienen, te sientan y te echan una catajarria de embuste. Claro, tú te ahorras 40 y 50 mil pesos que le va a pagar el brujo porque te lea el tabaco, porque te lea las cartas. Porque hay gente que no anda buscando a Dios. Hay gente que no anda buscando doctrina para ser salvo. Hay gente que anda buscando adivino. Hay gente que anda buscando brujo. Y como estos sinvergüenza han sabido que a la gente le encanta esto, entonces han imitado lo de las tinieblas. Y hoy en día no son profetas, son brujos. Me disculpan si alguno me llegase a escuchar en esta transmisión, pero no son profetas, son brujos. Te leen la suerte. Le falta solamente tener en las manos las cartas y el tabaco. Pero todo eso pasa por la falta de doctrina. Hay gente que le encanta que le echen mentiras. Pero cuando le están hablando palabra de Dios, le da sueño, le da fatiga, le da cansancio, se quieren ir, hace calor, hace sueño, hace frío, lo que sea. Pero cuando le están echando mentiras, están contentos. Entonces, la palabra de Dios debe ser predicada, y para ser predicada, el ministro de Dios debe prepararse para predicarle la palabra. Porque usted se merece escuchar la palabra que le salve. Yo puedo venir a inventarle una cantidad de sueños, de cuentos, hablarle una cantidad de lisonja, y seguramente que se llene el lugar. Pero todos se van para el infierno, hasta el pastor. Porque lo que le digo en el comienzo del versículo que leímos, lo que el Señor le dice a Timoteo es: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los
que oyeren. O sea, le está diciendo, si no haces esto, ni te vas a salvar tú, ni se van a salvar los que te oyen. Irán camino rumbo a la condenación. Pero si tú cuidas la doctrina, así sean 10, 15, 20, 30, 5, pero que estén en una buena doctrina, esos 5, esos 6, esos 20, esos 30 irán al cielo. Escuché el testimonio de alguien que estaba en una iglesia y él le decía al Señor: Señor, mi iglesia con 5,000 miembros, y una voz que le dijo: tiene razón tu iglesia, porque si se salvan 5 de los 5,000 es mucho y tú no estás dentro de los 5. Fíjese esto, ¿de qué sirve tener miles de personas embaucadas, engañadas, estafadas, confundidas, si se van a perder? Si el líder, pastor, predicador mismo que predica se va a perder, ¿de qué sirve? No sirve de nada. A la final tendrán que ser condenados. Tendrán que darle cuenta a Dios por enseñar lo que no dice la Biblia, o enseñar mal la Biblia, maldecir la Biblia. Cuando usted lee mal, le está maldiciendo, está diciendo mal. Entonces, hermanos que están aquí, predicadores y no predicadores que pueden estar escuchándome, quiero decirles: prepárense, lean la Biblia, estudien. Es importante cuando usted venga para una escuela dominical, venir con un cuaderno, con un lápiz, con un lapicero, para que usted pueda sacar mayor provecho de la enseñanza. Es importante que usted le dedique tiempo de lectura a la Biblia. ¿Cómo el Espíritu Santo te va a hablar si tú no tienes información de la Biblia? Cuando tú le echas información a tu cerebro de la Biblia, el Espíritu Santo te va a hablar con la palabra. Si tú tienes una biblioteca, un armario con muchos libros, lleno de libros, cuando tú llegues, tú puedes coger cualquiera de esos libros y leer una buena historia. Pero si tú llegas a una biblioteca y tú ves que el armario está vacío, que no hay ningún tipo de libro, ¿qué es lo que vas a leer tú? Nada. Cuando el Espíritu Santo llega a tu mente, a tu corazón, a tu cerebro y quiere traerte una palabra, pero ve que tu cerebro está vacío, no te va a poder hablar. De un todo no te va a poder enseñar. Te habla, pero si no tienes información suficiente, no va a poder el Espíritu Santo enseñarte, porque te falta leer las Escrituras. ¿Por qué se pierde el pueblo? Porque se pierde en la Rosa de Guadalupe, no se la ven. Porque no se vieron cuentos de los hermanos Grimm. Porque no leyeron 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Porque no leyeron el cuento del Principito cuando le enseñaron en el colegio. Por eso que se pierde la gente. La gente se pierde por falta de conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El de la Biblia. Obviamente que el de la Biblia. No el del chisme que te puede dar la vecina en la esquina, no. Nos perdemos por falta de conocimiento. Entonces la palabra es importante leerla. Si usted no la lee, usted no va a tener capacidades para avanzar en el ministerio. Hay algunos que al leer la Biblia desarrollan mal la palabra. Leen la Biblia y comienzan, y hay otros que son más lentos, pero deben leerla. El que no la lee la puede escuchar. Hoy en día puede tener la Biblia en audio, o se viene para la iglesia y escucha, o le pide a alguien que le haga el favor: léeme este texto, y se lo lee, ¿verdad? Pero de alguna manera hay que escudriñar las Escrituras. Dale fuerte el aplauso a Dios. Entonces hay gente que no. ¿Usted sabe qué es un neófito? ¿Quién sabe qué es un neófito? Neófito significa
persona novata. Una persona que está llegando al evangelio es un neófito. No es que sea malo. Un neófito es una persona novata que no tiene tanto conocimiento porque es nuevo, ¿verdad? Entonces, un neófito puede ser una persona recién llegada y está bien, porque no van a llegar sabiendo, no, apenas están aprendiendo. Pero hay neófitos que tienen 10 años, 15 años, 20 años y son neófitos. ¿Por qué? Porque no han puesto a funcionar su cerebro leyendo las escrituras. Si la ley, yo vi un meme, una historia por ahí, una historia así, donde el pastor llegó a una casa, lo invitaron a comer y el pastor se fue, y cuando se fue se dieron cuenta que la cuchara con que comió el pastor no estaba. Y comenzaron a pensar, ¿será que fue el pastor que se llevó la cuchara? Total, pasó un año y volvieron a invitar al pastor. Y la esposa, según esa historia, le pregunta al pastor, pastor, de casualidad la última vez que usted vino, usted no se llevó una cuchara. Y el pastor le dijo, la cuchara la metí en la Biblia. Y fue a la Biblia y estaba la cuchara de hace un año. De hace un año. Hay gente que no lee la Biblia. Pasan meses y son evangélicos. Y cuando están en la iglesia hablan en lengua y brincan, pero no leen la Biblia. O sea, hay que escudriñar la palabra. La Biblia dice, la palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Usted sabe leer la Biblia y no lo hace, eso es pecado. No leer la Biblia, usted que lo puede hacer, que no está ciego, que sabe leer, le es contado por pecado. Pastor, yo la leo cada cuánto, no sé, cuando me acuerdo, a la semana. Un cristiano debería leer la Biblia todos los días. Todos los días. Todos los días. Así sea 1, 2, 3 versículos. Y meditar en ese versículo. Usted quiere aprender, usted léase un versículo. Y ese versículo que lea, estúdielo. Busque el significado en original, hebreo o griego. Investigue qué significa, qué quiso decir, cuál es el contexto, quién lo dijo, dónde lo dijo. Eso es una exégesis. Un solo versículo le puede ayudar a usted a desarrollar. Yo puedo sacar una persona, un buen predicador que tiene el Espíritu Santo y que tiene lectura de la palabra. Puede coger un solo versículo y preparar todo un mensaje para una escuela dominical. Con un solo versículo desarrollará un buen mensaje. Pero cuando uno tiene al Espíritu Santo y tiene lectura bíblica. Amén. Primera de Timoteo 3:6. Vamos a leer. Sí, vamos a leer ese, el 6. Quería leer todo el 3, pero yo se lo explico para adelantar. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Ese es el texto. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué está hablando la Biblia en el contexto? Está hablando de los requisitos léalo ahí en el título de su Biblia. Los requisitos de los obispos, de los pastores, de los líderes. Un obispo es uno que supervisa, ¿verdad? Entonces está hablando de los requisitos, y uno de los requisitos que dice que no puede tener un obispo, un predicador, porque un obispo debe ser un predicador, es que no debe ser un neófito. Entonces, ¿por qué malinterpretan la Biblia? Porque son novatos y los ponen a predicar. Y salen diciendo una cosa aquí y usted la escucha
Y usted va y se la dice a otro, y se la dice a otro, y se la dice a otro. Y después viene usted diciendo que eso lo dice la Biblia. A mí me ha pasado. En el pasado me sucedió muchas veces que decíamos, así dice la Biblia. La Biblia no decía eso. Por ejemplo, la Biblia en ninguna parte dice que Él ama al pecador y aborrece el pecado. La Biblia no dice eso. Eso lo dijo un hombre por ahí. Y eso retumbó tanto que muchos dicen, la Biblia dice que Dios ama al pecador, pero que aborrece su pecado. Y usted lo escucha hablando y diciendo, la Biblia dice. La Biblia no dice eso en ninguna parte. ¿Cuántos creían que eso lo decía la Biblia? Levánteme la mano sinceramente. Gloria a Dios por usted que no creía eso. Me sorprende. Este pueblo está bien adoctrinado. Pero la mayoría de gente piensa que eso lo dice la Biblia. Que Dios ama al pecador y aborrece su pecado. Entonces, ¿de dónde sale eso? De alguien novato que no se preparó bien y que terminó diciendo eso. Y se convirtió en una creencia para entonces yo decirle a un borracho, Dios te ama, en tu condición Dios te ama. Dios murió por ti. Pero si tú estás en pecado, tú vas a tener problemas con Dios. Cuando le decimos al borracho, Dios te ama aunque tú estés borracho. Cristo te ama aunque tú tengas 3 mujeres. Cristo te ama aunque tú seas un sicario. Cuando le decimos esto, estamos dándole a ellos cierta licencia de que ellos se sientan con un poco de fresco en la conciencia por lo que están haciendo. Tengo 2 mujeres, pero Cristo me ama. Ando borracho, pero Cristo me ama. Entonces, de allí surgen doctrinas por la mala interpretación, por decir mal la Biblia o algo inclusive que no dice la palabra. Denle un fuerte aplauso a Dios. Por eso dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Porque el neófito no va a entender, no tiene la capacidad, le falta estudio, le falta preparación, le falta profundidad bíblica. Tal vez sí tiene el llamado para pastor, para líder, para predicador, pero tiene que prepararse. Tiene que estudiar la Biblia y tiene que buscar al Señor. Denle otro fuerte aplauso a Dios. ¿Por qué malinterpretan la Biblia? Otra respuesta es porque leen los versículos salidos del contexto. O sea, utilizan un versículo, pero no leen el contexto que había antes. Por ejemplo, ¿cuántos han dicho en medio de su oración, resistir al diablo, que él huirá de vosotros? Es un versículo sin contexto. Y decimos, el diablo tiene que huir. Porque la Biblia dice que le resistimos y él huye. Y el diablo se tiene que ir. Entonces pensamos que el diablo es como un perro. Usted ve un perro y dice, vaya, use. Y se va el perro. Pensamos que el diablo es como un gato, cipio, y el gato se va. Una gallina, show, y se va la gallina. No. Eso no es así tan sencillo. Porque este versículo tiene un contexto. Ahí está leyendo la parte B del mismo versículo. Ni siquiera que tiene que leer el versículo anterior, no, en el mismo versículo se saca de contexto para creer que el diablo se va porque yo digo que se va. Hay algo que hay que hacer para que el diablo se vaya. No es solamente resistirle para que él se vaya. Vamos al texto original que está en Santiago 4, versículo 7. Usted dice resistir al diablo, que él huirá de nosotros. Santiago 4:7 dice así:
que no es el parafraseo. Yo le leí el parafraseo que decimos, pero el texto completo dice así. El versículo completo dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. O sea, si yo no me someto a Dios, el diablo no va a huir de mi vida. Yo tengo que estar sometido a Dios. ¿Me está escuchando? No, que yo he visto inconversos, no, que yo estaba allí, yo vi esto y yo reprendí y dije, te va en el nombre de Jesús. El diablo se está riendo de ti. Porque si tú no te sometes a Dios, el diablo no va a huir. El diablo va a bailar champeta contigo, reggaetón. El diablo va a chatear contigo en WhatsApp. El diablo se mete contigo en el baño. El diablo va contigo donde quiera y el diablo anda feliz contigo. Pero si tú te sometes a Dios, el diablo va a huir. No es lo mismo que yo como ministro sometido a Dios, llega una persona que está endemoniada o que está afectada por brujería o por depresión, por tristeza, por lo que sea, y ore para que se desprenda eso y se vaya. A que la misma persona crea que sin someterse a Dios, el diablo va a huir. Usted puede tener mucha fe, pero si usted no se somete a Dios, el diablo va a estar allí con usted, haciendo y deshaciendo con usted. Pero si usted se somete a Dios, el diablo se le va a levantar, pero usted lo va a resistir y él va a huir. Ahora, yo echo fuera a los demonios en el nombre de Jesucristo, porque el Señor nos mandó. Pero si la persona que los demonios se fueron sigue la misma vida sin someterse a Dios, el diablo va a volver y la persona no le va a poder resistir, porque la persona no se somete a Dios. Por eso cuando decimos resistir al diablo que él huirá y no enseñamos el contexto, estamos enseñándole a la gente que el diablo es como un perro que vaya y se va. No, hermano, el diablo es más que eso. El diablo es el adversario. Y si nosotros, mira, ningún ser humano mortal sobre la tierra podrá ganarle al diablo. Yo solo, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin su palabra, jamás podré ganarle al diablo. Si yo le gano al diablo es porque Cristo le ganó por mí. Si el diablo huye de mí es porque yo me sometí a Cristo. Una vez yo me someto a Cristo, el diablo se va. Entonces salen doctrinas raras que la gente cree que puede estar reprendiendo y que ya no pasa. No, tienes que someterte a Dios. Si no, va a vivir un estilo de vida paupérrima, un estilo de vida sin doctrina, sin salvación. Y recuerda que el diablo es mentiroso y es padre de mentira. Y tú dices, no, yo me cubrí con la sangre de Cristo y yo le eché fuera. Sí, porque el nombre de Cristo tiene poder. Pero muchas veces el diablo te sigue la corriente. Aló. Le voy a hacer creer que yo me fui, para que se sienta bien con su situación. Porque tiene marido y tiene mozo, pero está echando fuera al diablo. Y yo voy a hacer que ella crea que yo me voy de su vida, para que ella se sienta bien. O tiene esposa y tiene moza, pero yo me lo voy a quitar para que él crea y siga su misma vida de pecado. Por eso muchas veces debemos ser guiados por Dios para orar por las personas. Porque mucha gente viene para que los demonios se vayan, pero para ellos poder continuar su vida pecaminosa de la misma manera.
resistir al diablo que él huirá. Pero no leen la parte que dice que debemos someternos a Dios y vivir en santidad. Den un fuerte aplauso a Dios. Vamos a versículos que son muy comunes para malinterpretar. Creo que tengo aquí unos 2 versículos que se malinterpretan muchísimo. Versículos mal interpretados comúnmente. Solemos decir, le voy a parafrasear y después le doy la cita: los ricos no pueden entrar al reino de los cielos. Ya casi no se dice eso. Pero cuando yo comencé el evangelio, escuchaba mucha gente pensando que los ricos no podrían entrar al reino de los cielos. Porque es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y muchos asumieron que los ricos no van a ser salvos. Y muchos comenzaron a predicar una doctrina de miseria, de pobreza. Y muchos comenzaron a creer que si tenían dinero no calificaban para ser salvos. Que si no eran pobres no iban a ser salvos. Porque alguien comenzó a enseñar y a malinterpretar lo que leyó. Y a pensar que era que los ricos no iban a ser salvos. Y se convirtió por mucho tiempo en doctrina de muchas congregaciones. De alguna manera encubierta estaba en la mente de los cristianos. Por eso usted ve muchos cristianos pobres, muchos evangélicos que cuando estaban en el mundo andaban bien, se cambiaban bien, se alistaban bien, su casa limpia. Pero cuando llegaron a Cristo ni se bañaban. Andaban con ropa sucia, con ropa rota. Cuando estaban en el mundo eran incapaces de ponerse un vestido con una raja aquí. Lo cosían por lo mínimo. Le ponían una florecita ahí para que no. Pero ya cuando son cristianos, entonces ya se echan a perder. Y uno los ve y se les ve una miseria encima. Porque para ellos todo es malo. Tener plata es malo. Tener un negocio es malo. Tener una empresa es malo. Se metió una mente, el diablo metió una doctrina de pobreza en la iglesia. Porque usted es evangélico, no es que usted tenga que ser pobre. No es que usted tenga que andar sin bañarse, sucio, mal cambiado. De pronto ya en estos tiempos, gracias a Dios, eso ha ido mermando. Pero cuando yo conocí el evangelio hace 18 años atrás, conocí a muchos cristianos en esa condición, que en vez de ir para adelante iban para atrás. Se descuidaban su aspecto físico. Ya no compraban ni ropa aunque tuvieran. No, porque eso es vanidad. Yo que voy a andar comprando ropa. Porque la Biblia dice que no gastemos el dinero en lo que no es pan. Mira cómo mal interpretan las escrituras. La Biblia no está diciendo que tú no te puedas comprar un vestido, que tú no te puedas comprar una, que no, que todo me lo tengo que gastar en comida. No, no es eso lo que la Biblia dice. El diablo ha metido esa mentalidad para que tú vivas de una manera ruin. Y eso está mal testimonio para la gente. Por eso mucha gente no busca al Señor, porque piensan y te ven a ti y dicen: no, pero mira cómo vive Julana. No sé si a ustedes les ha pasado antes cuando no eran cristianos. Oye, pero ahora que es evangélico, mira, ahora anda peor, mal cambiada, sucia, espelucada, ni se peina ni para ir para culto. Eso coge y se hacen un moño y ya, y listo. Y los pelitos parados. No, hermano, eso no es santidad. Eso es una doctrina mal interpretada. O una palabra, mal interpretada que se convirtió en doctrina. Las mujeres deben lucir bien. Los hombres deben lucir bien. No voy a hablar de este punto. Esto también va en este punto, pero no es hoy. Pero usted no puede andar como loco, como loca. Usted debe mostrarse bien delante de las personas. Arregladitas, peinaditas, peinaditos, zapatos limpios,
siempre impecable, porque usted representa un Cristo poderoso. No, que Cristo no tenía dónde recostar su cabeza. Todas esas cosas las malinterpretábamos y decíamos, es que Cristo es pobre. Una de las doctrinas que le metieron en la iglesia tradicional a la gente es que Cristo era pobre. En el pesebre que nos muestra, yo le hablé esto una vez que prediqué bajo el tema pobreza mental. En el pesebre que ellos nos muestran, donde supuestamente nació Jesús, Jesús está revuelto con los burros, con las gallinas, con todos los animales. Y eso es tan antibíblico y tan equivocado, porque los judíos, si se quiere, son una de las culturas que más higiene tienen. Usted nunca va a ver un judío tirado ahí con los animales. No, ellos son muy aparte de esas cosas. Ellos son muy limpios, muy pulcros. Y pintaron un Jesús tirado en un pesebre. La cosa no fue así. Estuvo en un establo, pero no se refiere a un chiquero de puerco. No, que Cristo era pobre porque no tenía ni dónde dormir, porque no tenía dónde recostar su cabeza. Si usted va a ese texto, se da cuenta que no se refiere a que no tenía dónde dormir. Lo que pasa es que Jesús iba predicando por muchos lugares y en ocasiones tal vez no tenía dónde dormir. Pero no porque no tuviera plata. Pero también se refiere al hecho de que todos los discípulos se recostaban en él. Ay, Señor, me siento triste. Me hace falta Julano. Me hace falta mis hijos. Me siento así. Y Jesús lo recostaba allí en su regazo. Pero él no tenía dónde recostarse. En la tierra. No se recostaba a nadie, porque todos se recostaban a él. Entonces malinterpretamos y pensamos que Jesús era pobre. Y si Jesús era pobre, entonces yo tengo que ser pobre. Si a mí se me presenta la oportunidad de poder prosperar en la vida, yo tengo que no hacerlo, porque yo no puedo ser rico. Porque los ricos no entrarán al reino de los cielos. Den un fuerte aplauso al rey. Vamos a leer el versículo. Mateo 19, 23. Se pasó la hora. Vayan trayendo la cena. ¿Están ahí? Mateo 19, 23. Dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente, vuelvo y repito, que difícilmente entrará un rico al reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mire que dice primeramente que los ricos, no dice que los ricos no entrarán al reino de los cielos. Dice que difícilmente. Es difícil, es verdad. Porque la riqueza a veces lo oprimen tanto. Le queda difícil. Pero no imposible. De hecho, para nosotros que no somos ricos nos ha sido difícil. ¿A cuánto le ha sido difícil entrar en el reino de Dios? Estar con Cristo. A mí me ha sido difícil y yo no soy multimillonario. Entonces, de hecho, como tal el evangelio es difícil. Ahora, para los ricos se les suma una dificultad y es la misma riqueza que tiene. Es difícil. Y dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y si usted mira eso así, usted dice, no, entonces es verdad, los ricos no van a entrar. Porque ¿cómo va a entrar un rico por el ojo de una aguja? Bueno, si fuera así textualmente, como lo dice la Biblia, como usted lo está interpretando, usted podría decir que no. Pero si es por la fe, pues para Dios no hay nada imposible. Levantó a Lázaro de 4 días de muerto. Entonces,
Posiblemente un camello pueda pasar por el ojo de una aguja según la grandeza y el poder de Dios. Hablando de una aguja de coser. Pero si usted analiza y estudia bien, se da cuenta que en aquellos lugares, en la muralla de Jerusalén, había una puerta, cuentan historiadores, que era una puerta pequeña, donde los camellos pasaban, tenían que arrodillarse y llamaban la puerta de la aguja. Y tenían que desplegar sus cargas para que los camellos pudieran pasar por esa puerta en determinados momentos, cuando por alguna circunstancia la puerta principal no se podía abrir. Entonces tenían una puerta de acceso, como por ejemplo aquí. Usted cierra el portón y nos queda una puerta pequeña, ¿verdad? Pero también en la zona geográfica del Medio Oriente, en el desierto, hay una zona geográfica donde hay dos montañas así en el camino, que hacen tan estrecho el camino que es difícil cuando los viajeros iban con sus camellos pasar por esos estrechos. A eso también se le conocía como los ojos o como el ojo de aguja. Entonces eso crea la idea y creó la idea en la gente que los ricos no tendrán derecho al reino de los cielos. No, mentira. A Jesús lo seguía gente rica. Jesús mismo era rico, porque cuando los reyes magos, que no eran tres, dice allá en Isaías que era multitud de camellos, le llevaron presente oro, incienso y mirra. Le llevaron tesoro. Fueron riqueza. Ellos no le iban a llevar como mostraron los católicos, un poquito. No. Ellos le llevaron riqueza. Acuérdese que Jesús era tesorero. ¿Y qué pobre tiene tesorero? ¿Será que una persona pobre tiene un tesorero? Jesús tenía tesorero, porque Jesús no era pobre. Jesús tenía cómo sostenerse, cómo sostener el ministerio. Y algunas mujeres le aportaban ofrenda a Jesús. Entonces se mete esa doctrina a través de la mala interpretación. Vamos a celebrar la cena. Gloria al nombre de Jesús.